el valor del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que usted y yo no podemos caer? ¿Qué es en lo que usted y yo no podemos ser engañados? El Antiguo Testamento nunca pasará a la historia, nunca será desechado, porque más que antiguo es la preparación que Dios le da a la humanidad para que a través del Antiguo Testamento nosotros veamos a Cristo en todo lo que vemos, en todo lo que leemos, hermano. Es que no hay página donde no haya la anunciación, el anunciar de Dios, de un Cristo vivo que viene, oiga, que venía y ya llegó, ya vino a redimir a la humanidad del pecado. Bueno, la humanidad es un decir, ¿no? Porque no todos quieren, no todos creen, pero usted y a mí sí nos ha redimido de la maldición del pecado. Amén, qué bendición por eso. Déjeme decirle que ayer le mostré en pocos versículos y como en 3 capítulos de Génesis, una cantidad de tipologías de Cristo impresionantes. No alcanzamos a llegar al arca de Noé, que es tipología de Cristo, el arca de la salvación. Él es Jesús. Mire, déjeme resumirle esto porque vamos a entrar en otro tema. Jesucristo es el maná, Jesucristo es el arca, Jesucristo es el día sábado. ¿Está entendiendo eso? Jesucristo es la columna de nube, la columna de fuego. Jesucristo es Él. Jesucristo es Jehová de los ejércitos, el que siempre ha defendido el pueblo de Dios, el que siempre ha guardado el pueblo de Dios, el que siempre ha peleado por el pueblo de Dios. Me parece hermoso esto, mi hermano. Me parece hermoso esto, que en el Antiguo Testamento Jesucristo como Jehová de los ejércitos, y se lo puedo comprobar. Si usted va a Isaías 44:6, allí dice así: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Eso. Entonces, déjeme decirle algo. El Señor Jesús como Jehová de los ejércitos siempre peleó y ganó. ¿Sí? Siempre salió a la batalla, no necesitó que nadie le ayudara, confundió la mente del enemigo de Israel y lo puso a que se matara entre ellos. Pero llegó un día, escúcheme, que cansado de tanta sangre, el Señor dijo: voy a ayudar y voy a salvar a mi pueblo, no matando gente, sino muriendo yo. Entonces se presentó aquí en la tierra con un cuerpo de carne, se hizo obediente al Padre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y con su sangre entonces ya nos redimió de la muerte y del pecado. Ya entonces se dio Él mismo por ti y por mí. Pero a la tipología por toda, escúcheme, y hoy vamos a hablar de eso. Profecías sobre nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y le tengo que dar una pequeña muestra, escuche, porque si no llegamos ni siquiera al arca de Noé mostrándole las tipologías, los tipos de Cristo, entonces este tiempo vamos a tratar de leer un poco y trataré de explicarlo lo menos posible para que usted se dé cuenta de la riqueza que hay en el Antiguo Testamento en cuanto a mostrar, en cuanto a descubrir la obra de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, cada fragmento del Antiguo Testamento es una riqueza porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y está hablando del Antiguo Testamento. ¿Está entendiendo eso? Bueno, vamos de una vez entonces a ubicarnos en el Señor Jesús es el maná. El Señor, no, bueno. Vamos entonces, mire, profecías de Jesús en el Antiguo Testamento. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer el versículo del 8 al 16. Segundo libro de Samuel 7, 8. Ahora pues dirás así a mi siervo David. ¿Sabe que sí, no tenemos mucho tiempo? Esta es preciosa, esta escritura es tan preciosa porque David, que le quería hacer casa
a Jehová, el Señor le dice no, dile que no me haga casa, que yo le voy a hacer casa a él. Tremendo, ¿no? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿Qué cosa? ¿Que Él te hará qué? Él te hará casa a ti, David. ¿Y sabe cuál es esa casa? ¿Sabe cuál es esa casa? El determinar que nunca faltará rey en el pueblo de Israel que no venga del linaje de David. Eso es hacerle casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Empieza a hablar del Señor Jesucristo proféticamente. Y yo te digo que Natán no sabía de lo que estaba hablando. A uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Bueno, está en la tipología de Jesús, pero empieza a hablar de Salomón. Dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Mire, póngale cuidado a esto. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Me es difícil no parar a explicarle cosas. Sigamos. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente a través de Jesús. ¿A través de quién? A través de Jesús. Profecía del Señor Jesús. ¿Comprobable dónde? Lucas capítulo 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Sí ve que estaba hablando del Señor Jesucristo? Y Natán ni se daba cuenta. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo. Desasocie su mente aún con el Jesús que caminó aquí en la tierra. Escuche, porque es que hay una cantidad de tipos de Jesús, ¿no? Muchos Jesuses hay, y usted y yo podríamos confundirnos y como visualizarlos actualmente. El Jesús de hoy en día no es ni el Jesús de Hollywood, ni el Jesús de los católicos, ni el Jesús de los evangelios, tampoco, ni siquiera ese. El Jesús tuyo y mío, nuestro Señor, es el Todopoderoso. Nunca se te olvide eso, por favor. Jamás se te olvide eso. Es el Todopoderoso. Aleluya. A ver, entonces, Isaías 9:6. Sigamos con las profecías sobre el Señor Jesucristo. Porque un niño nos es nacido. A todos nos nació un niño. Oiga, ¿quién está entendiendo eso? Jesucristo nació para todos. Y sí le hace provecho entender esto, mi hermano. A veces el cristiano llega a pensar que Jesucristo es exclusivamente de alguna clase de congregación, o de alguna doctrina, o de algún pensamiento religioso. Jesucristo nació por todos nosotros.
y nació para toda la humanidad, para toda. Una cosa es que no todos lo acepten, otra cosa es que Él nació para todos. Un niño nos es nacido. Jesucristo nació para todos nosotros. Él vino como regalo de parte del Padre, porque es la salvación, que el mundo no se ha dado cuenta y no ha reconocido, pero nació por todos nosotros. Amén. ¿Qué dice usted? Dice entonces, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Yo tengo un estudio donde le explico cada uno de esos títulos para que usted, por favor, los pueda estudiar, porque no nos podemos detener a explicarle cada una de estos títulos tan grandes que tiene el Señor Jesús, que con el cual nació. Déjeme entonces decirle algo. Un niño nació para reinar y Él es el Dios encarnado. Se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Quién dice amén a eso? Y ya usted lo conoce, ya entonces los evangelios empiezan a mostrar cómo fue engendrado en María, cómo nació y llevó a cabo un ministerio extraordinario que llevó a la humanidad a cambiar. La humanidad, los que no lo conocen, tienen que aceptar que se partió en dos la historia del hombre, antes y después de Jesucristo. ¿Amén por eso o no? Bueno, ahora, el siervo dispuesto al sacrificio. Vamos a leer, mire, póngale cuidado, vamos a leer de seguido. El siervo ungido, el siervo dispuesto al sacrificio, el siervo prosperado y la misión del siervo de Dios. Todo esto son profecías sobre el Señor Jesucristo. Empecemos con el siervo ungido, Isaías 42. Y vamos a trabajar mucho aquí con Isaías. Vamos a leer el versículo del 1 al 4, los versículos del 1 al 4. Dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Usted recuerda algún texto del Nuevo Testamento que diga esto? En quien mi alma tiene contentamiento. Me siento feliz de que Él sea mi hijo, dice el Señor, dice el Padre poderoso. He puesto sobre Él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Iglesia, mire, eso sí se lo tengo que explicar. Hermano, muchas décadas ha estado la iglesia en Colombia sin entender que la justicia de Dios poco se parece a la justicia del ser humano. Y la iglesia no se tomó el trabajo de estudiar cuál es la justicia de Dios. La iglesia y nosotros los ministros no nos dimos a la tarea de explicar y de enseñar cuál es la justicia de Dios. Y llegamos a pensar que la justicia de Dios es la justicia de Dios y ya. Y no la conocemos, pero es la justicia de Dios. Y si alguien me hace algo a mí que me parece como aburridor, como maluco, entonces yo digo, eso es injusto. Y no lo comparo con lo que la Biblia dice que es la justicia de Dios. Entonces, la iglesia, teniendo la posibilidad de conocer la justicia de Dios, sin saberlo, sin una mala intención, hemos menospreciado, hemos despreciado, hemos ignorado la posibilidad que tenemos de conocer la justicia de Dios. Y lo principal, escuche esto, y lo principal del evangelio, lo principal, después de que usted y yo nos arrepentimos por el hecho de que el Señor vino a nuestra vida, después de que fuimos recibidos en gloria, hermano, después de que fuimos justificados por la sangre de Jesús, ¿sabe qué es lo más importante para usted y para mí? Crecer en el conocimiento de la justicia de Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué? Sus riquezas, sus dones, su ministerio, milagros. No, y su justicia. Y mire, escuche esto, iglesia. Y la iglesia, con todo lo que hace, que llegó a Colombia, nunca se dio la tarea de preguntarse, ¿y qué será la justicia de Dios? ¿Y dónde estará la justicia de Dios? ¿Y cómo podremos conocerla para vivirla? No nos interesó.
Nos centramos en hacerle creer a la gente que somos hombres de ayuno y de oración, hombres de guerra, y aunque no cambiábamos en nuestro carácter y en nuestro temperamento, y aunque poco cambiamos con relación, óigame, a la moral, pues dejamos de robar, de mentir, de adulterar y de tomar licor, ya eso es suficiente. Y seguíamos siendo y seguíamos viviendo de la misma manera. No, no. Lo más importante en el reino de los cielos, escúcheme, es el don de la justicia. Por uno solo Jesucristo reinarán en vida los que han recibido la abundancia de la gracia y la abundancia del don de la justicia. Eso está en Romanos capítulo 5. Entonces, en esto sí quiero despertarlo a la inquietud, a la necesidad de conocer la justicia de Dios. La justicia de Dios no es igual a la de nosotros. ¿Sabe por qué criticamos cosas? ¿Sabe por qué decimos, pero por qué Dios permite tal cosa? ¿Pero por qué Dios permite aquello? ¿Pero por qué Dios no hizo nada? ¿Pero por qué? Porque no conocemos la justicia de Dios. Oiga, para Dios fue justo, póngale cuidado a esto. Para Dios fue justo el santo, el inmaculado, el que nunca había cometido un solo pecado, fuera a la cruz y se le hiciera un juicio sin misericordia a causa de usted y a causa de mí. Y eso para Dios es justicia. Que muriera su hijo inocente por un pecador como yo, eso para Él es justicia. La Biblia dice que la justicia de Dios se llama Jesucristo. Y Él fue el que estableció los mandamientos muy pequeños, que son mandamientos de justicia. No nos interesa conocerlos, porque ya somos cristianos y sencillamente yo quiero vivir como yo quiera. Y yo quiero llevar mi vida como mejor se me acomode. Y que no me inquieten con tanta cosa, porque ya está bien, vivo en la gracia. Y el resto, dejémoselo al Señor. No, Señor. Entonces estamos leyendo del 1 al 4, 42 del 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Mire, escúcheme, así es Jesús, así es el gran Señor Jesucristo, así es el Todopoderoso. Y un día recién llegado a la vida cristiana, cuando la primera vez que yo vi al pastor enojado, el pastor donde yo llegué, cuando lo vi con una vena brotada aquí y esto también brotado, lleno de ira, echando a la iglesia, que porque había llegado una iglesia nueva, habían abierto una congregación nueva y los integrantes de la congregación donde yo estaba y donde el pastor era el pastor, estaban yendo a asomarse a la otra y algunos se habían quedado allá y se llenó de ira y dijo: las puertas están muy anchas, lárguense todos. Y se enojó y dijo cosas. Y yo dije: oiga, yo vengo de un mundo donde la ira es lo que somete a los débiles. ¿Eso está bien? Y me dijo alguien: no, eso es templanza. Eso está bien. Entonces yo me voy y le digo: pero es que la Biblia dice que el Señor Jesucristo jamás, de ninguna manera, lo dice la profecía. Y cuando nosotros vamos al Evangelio, el que se quiere inventar que el Señor cuando purificó el templo, que lo hizo 2 veces, el que se quiere inventar que se llenó de ira, se lo puede inventar. Pero nunca la Biblia dice eso. Y aquí está diciendo esto, mire: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No va a obligar a nadie, no va a acusar a nadie, no va a señalar a nadie, no va a presionar a nadie para que se convierta, no va a atemorizar a nadie le va a decir hijo del diablo. Así sí se los dijo a los religiosos, pero a nadie que no conozca el evangelio y se haya torcido, a nadie. Ese lo dijo a los religiosos que conociendo la palabra la torcieron. Dice el versículo 3: no quebrará la caña cascada, o sea, no acabará de dañar al que está dañado, no. Ni apagará el pábilo que humeare, aquel que se muere, no lo va a acabar de matar, no, Señor. Por medio de la verdad
traerá justicia. Y vuelve y juega la justicia. Es muy necesario que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo se interese por la justicia. 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Esa es profecía de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Le inquieto de nuevo, mi hermano. Lo más importante en el reino de los cielos es la justicia. Que usted y yo aprendamos a hacer las cosas como las hace Dios. Que usted y yo aprendamos la forma en que Dios vive y se mueve. Porque, mire, insisto en esto, hermano, insisto en esto. La doctrina que te dice que Jesucristo es un judío más, que Él no vino a cambiar nada, que hay que seguir viviendo la ley de Moisés, que Jesucristo enseña que hay que vivir la ley de Moisés, es una doctrina de error. Porque el Señor Jesús dejó muy claro, estableciendo los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia, Él dejó muy claro: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Entonces Él dijo: esto es la ley de Moisés y esta es la ley de Jesucristo. ¿Está entendiendo lo que le digo? No es lo mismo de ninguna manera. Escúcheme, porque en la ley de Moisés se dice diente por diente, ojo por ojo, golpe por golpe, herida por herida, muerte por muerte. La ley de Jesucristo dice: no resistas al que es malo. Si te hieren en la mejilla derecha, presenta la otra. No se parecen. La justicia de Dios no se parece a la justicia del hombre. Para nada. Continuamos. Isaías 50, estamos allí cerquita, versículo número 4. Isaías 50, versículo número 4 al 7. Del 4 al 7. Dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Este entonces es el siervo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, dispuesto para el sacrificio. Esta es la profecía de aquel que fue a la cruz sin rechistar, de aquel que fue a la cruz sin quejarse, de aquel que fue a la cruz sin decirle: ustedes son un poco de injustos. Tremendo, ¿no? Podría haberse revelado, no se reveló. El que tenía el poder para no ir a la cruz fue a la cruz. El justo, el santo, el que sí podría haberse parado en la mitad de la plaza de Jerusalén a decir: ustedes son un poco de injustos porque van a matar al justo de los justos, al santo de los santos. Nunca lo hizo. Fue mudo como oveja. Fue mudo a su sacrificio, sin reclamar nada, sin rechistar nada. Y nosotros, hermano, póngase a pensar esto, hermano. Póngase a pensar. Debajo del cielo no existe injusticia. No, no existe. Todo sucede por un porqué. Todo tiene un porqué. Todo tiene un comienzo y tiene un desenlace. Debajo del cielo nada hay injusto. Las cosas pasan por un motivo. Y a veces hay que vernos a nosotros, hermano, que cuando algo no nos gusta, entonces empezamos: no, esto no es justo. No, no es justo. Y los que no conocen a Dios dicen: la vida no es justa. Y los que lo conocemos, aunque sea con temor, pero muchas veces hemos dicho: pero eso, ¿por qué así? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Sabe qué está diciendo? Qué injusticia. Yo tan bueno y me está pasando esto. Cantidad de personas me dicen: pastor, yo estoy haciendo lo correcto, no sé por qué Dios me trata de esa manera. O sea, tú eres justo y Dios es injusto, porque tú estás haciendo lo bueno y sin embargo Dios es tan malo que ni siquiera por recompensa te va bien. Sí, qué error tan grande, hermano. Qué error tan impresionante cometemos nosotros cuando decimos:
qué injusticia, eso no es justo, pero ¿por qué me pasa a mí esto? No entiendo. No entiendo por qué las cosas se dan de esa manera. Si yo ayuné, si yo oré. Alguien me dijo que se iba a divorciar. Y le dije que por qué se iba a divorciar. Me dijo, no soporto esa mujer. Es una mujer terrible. ¿Y no lo viste antes de casarte? Y me dijo, no, pastor, si yo ayuné pidiéndole confirmación a Dios. Y Dios se confirmó, me dijo, pues claro, y el Señor me habló por palabra de ciencia y me dice, dile que no mienta, que cuando él entró en ese ayuno ya tenía decidido casarse con esa mujer. Y yo no le hablé, pero su alma le habló y fue suficiente para él. Se lo dije y se puso a llorar. Entonces ahora quería decir que Dios era injusto al haberle confirmado a través de ese ayuno que se casara con esa mujer cuando Dios no le confirmó nada. Era su propia alma. Era su deseo de unir su vida a ella porque estaba lleno de pasión, lo que lo hizo meterse en ese ayuno sabiendo la respuesta. Él se metió en el ayuno, pero ya sabía cuál era la respuesta. Nunca se dispuso a decirle, Señor, háblame, renuncio a esa mujer y a todo lo que he pensado hacer con ella, a todo el futuro que tengo con ella, háblame. No, él se metió sabiendo la respuesta, la quiero, me voy a casar con ella. Y después, entonces vienen a decir, Dios es injusto. ¿Cómo es que el Señor no hizo nada? ¿Por qué no se me apareció allá en la notaría y me dijo no te cases con ella? Eso quisieran algunos, ¿no? Eso quisieran. Entonces el versículo 7 dice, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora, Isaías capítulo 52, ese es el siervo prosperado. Isaías 52, versículo número 13. Isaías 52, 13 dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Eso ya se dio, ¿sí o no? ¿Ya se dio? ¿Esa profecía ya se dio? Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo el Señor se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y de los que están en las aguas debajo de la tierra. ¿Sabe dónde viven los demonios? Estudie infierno, Hades y abismo. Pídalo gratis, el estudio, para que se dé cuenta cuál es la morada de los demonios. Nosotros confundimos, hermano, que infierno es el Hades. El Hades no es infierno. ¿El Seol es infierno? No, no es infierno. ¿Que el abismo es el infierno? No, no es el infierno. Y vamos a la Biblia y entonces ahí está clarito, pero no nos esforzamos por entender. Isaías 53, versículo 12, estamos hablando del siervo prosperado. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. 53, 12, dice la Biblia, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Resucitó el Señor? ¿Usted qué dice? ¿Resucitó el Señor? Claro que resucitó. Y este es la profecía de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué no estoy yendo al Nuevo Testamento? Porque usted conoce el cumplimiento de estas profecías. Por eso no voy allá. Ahora, Isaías 61. Y vamos a ver la misión del siervo de Jehová. Isaías 61, y esta es la misión. Esto fue lo que el Señor Jesucristo presentó en Lucas 4:18. Yo he venido a esto, dijo el Señor. Y aquí está la profecía. Isaías 61, versículo del 1 al 3. Léalo conmigo. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Mire, en el Antiguo Testamento, y ya se le estaba anunciando
Al futuro se le estaba anunciando: voy a enviar a mi siervo para que dé salvación gratuita. Ya no por corderos que compran por dinero, ya no, ya no. Voy a sanar el alma de los quebrantados, porque el alma de alguien que está afligido, el alma de alguien que viene, hermano, de una niñez dura, difícil, tiene problemas para creer en el Señor y para permanecer en santidad. Escuche, mi hermano, yo nunca le he hablado a usted ni de hipnosis ni de regresión. Eso no existe en la Biblia. Pero sí le he hablado que la persona que no entiende que tiene que ir a la presencia del Señor a buscar la sanidad de su alma, a buscar que se solucione el problema de haber sido abusada, violado, de haber sido maltratado, maltratada, de haber sido abandonado por su padre, tiene que ir a solucionar eso. Porque el Señor Jesús fue enviado a eso, a vendar a los quebrantados de corazón, a vendar a los heridos en el alma, a sanarlos, para que el odio, el repudio por el género masculino no le estorbe a esa mujer para ser salva, para que el odio, el repudio por la mujer en ese varón no le estorbe para ser salvo. Porque si la mamá lo abandonó, si su primera mujer lo engañó, le fue infiel, ahora vemos personas mayores de edad con un odio por la mujer, diciendo que la mujer es un mal necesario, que es no sé cómo, que es no sé qué. Vemos muchas mujeres cristianas diciendo: todos los hombres son iguales, todos los hombres son malos, eso no hay ni un caldo que hacer con ellos. ¿Y usted qué va a hacer con esa amargura? ¿Cree que va a entrar al reino de los cielos así? El Señor dice en Hebreos: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. El que no alcanza la gracia de Dios no es salvo, que brotando alguna raíz de amargura. Tremendo, hermano. Dios nos lo advierte y a veces nosotros nos ponemos de cabeciduros, hermano. ¿Ah? A eso fue enviado el Señor Jesús y está profetizado aquí. Lo voy a enviar para que sane tu alma herida. Lo voy a enviar para que te libre de la maldición generacional que vive contigo, que te lleva, aunque amas a esa mujer siendo ya cristiano, que te lleva a adulterar cuando no deberías adulterar, porque hay un gobierno de la herencia, de la maldición, que te arrastra y te lleva a lo que no quieres hacer. Pablo habla de eso: lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no lo puedo hacer. Él dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también dice: gracias doy a mi Señor, a mi Dios, por mi Señor Jesucristo, porque Él vino a solucionar ese problema. ¿Quién dice amén a eso? Porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, liberación. Escuche, son tres cosas que el Señor anuncia aquí. La función de nuestro Señor Jesucristo: salvación gratuita, no le costó nada. No me diga que le costó nada. No me diga que le costó un peso, no me diga que le costó algo. Hermano, oro al Señor para que el engaño del diablo no se siga enseñoreando de España y Europa. Una gran cantidad de ministros en Europa y en España especialmente, en Londres también, piensan que para poder llegar a ser ministros usados por Dios, que Dios les va a quitar el ser más querido. Que si alguien le dice: Señor, yo te quiero servir, el Señor va a venir y le va a matar a su hijo más preciado, a su mamá o a su papá. Oiga, qué engaño tan grande, hermano. Ese es el precio que muchos dicen que tienen que pagar. Y si ellos lo creen, así será. El diablo les matará a su ser querido, no Dios, porque Dios no es así. En Lucas 4:18 dice: ha venido a dar buenas nuevas a los pobres, no le cuesta nada la salvación. Lo segundo es: vine a sanar tu alma, porque el alma es la que se pierde o la que se salva, y un alma herida, un alma amargada nunca podrá alcanzar la salvación. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y luego dice: te he traído liberación, te he traído libertad, vista a los ciegos, apertura de la cárcel a los presos, a los cautivos. Esas tres cosas
anunció el Señor aquí y lo anuncia en Lucas 4:18. Léalo conmigo, Lucas, capítulo 4, versículo 18. Es la profecía de nuestro gran Señor y Salvador Jesús. Y lo estamos viendo en el Antiguo y vamos al Nuevo. Lucas 4:16 en adelante. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. ¿Qué tanto de eso tienes tú? ¿Qué tanto de eso has alcanzado? Jesucristo el Señor hizo una obra perfecta en la cruz del Calvario, no le quedó haciendo falta nada. Pero es erróneo pensar que en el momento en que usted y yo hicimos la oración de fe quedamos listos. Eso no es verdad y usted lo sabe. Eso no es verdad. Y el que defiende esa teoría está más mal que todos los demás. Es el comienzo, hermano, de un proceso del cual dice Dios, estando persuadido de esto, que el que inició en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que hay cosas que mejorar, hay cosas que van a ir avanzando, hay cosas que se van perfeccionando. Eso no es cuestión que usted dijo, pronunció la oración de fe y quedó listo, libre, sano. No, eso es mentira. Eso es mentira. La Biblia desmiente eso. Entonces necesito exponerme ante la presencia de Dios en ayuno, en oración, en el método que dice la Biblia, para que el Señor sane mi alma y la tuya. Hola. Para que Dios sane mi alma y la tuya. Y para que también liberte todo mi ser. ¿Me liberte de qué? Del pecado que me heredaron mis padres. Que me liberte de las malas costumbres. Que me liberte de los deseos engañosos. De los anhelos de mi corazón. Eso ha hecho caer a muchos buenos cristianos. ¿Sabe por qué, hermano? Una persona tan usada por Dios llega a cometer muchos de los errores horribles que nosotros vemos a nuestro alrededor por su alma herida y porque se niega a aceptar que necesita ir a la presencia del Señor Jesucristo a que sane su alma, que tiene reclamos, que tiene odios, resentimientos, enemistad, amargura. Se niega y son víctimas de su corazón herido. Eso los desvía. Claro, hermano, eso los pierde. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Hebreos capítulo 12, versículo 15 lo dice. Bueno, alcanzamos otro puntico. No, es que hay una cantidad de profecías impresionantes. Salmo 110, versículo 1 y 2, profetiza el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Mañana vamos a ver otro aspecto diferente de lo que es el Antiguo Testamento con relación a la riqueza de lo que podemos aprender para este tiempo. Salmo 110, el 1 y el 2 dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 2: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Ahí está. Mire cómo es profetizado lo que el Señor dice. Yo quiero que lo vuelva a leer porque vamos a leer el Nuevo Testamento. En esta partecita que es la última, quiero que leamos el Nuevo Testamento. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, los demonios, por estrado de tus pies. O sea, los va a tener debajo de los pies el Señor Jesús. Dice el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, punto y coma. Domina en medio de tus enemigos. Esa es como una orden que se le da al Señor Jesús. Domina en medio de tus enemigos. Efesios, capítulo número 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué fue lo que operó en Cristo? El poder de su fuerza. La fuerza de Dios operó en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Coincide con el Salmo 110? Y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y lo sentó sobre todo principado. Cumplió lo que dice el Salmo 110, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y cuando lo sienta, escúcheme, y cuando lo sienta allí, en el lugar del trono de Dios, le da autoridad y poder para hacer lo que dice el Salmo 110. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Ah, sí? ¿Sí o no? ¿Se cumplió o no? ¿Se cumplió el Salmo 110? Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí el Señor lo mete a usted. Usted está reinando, no se ha dado cuenta, pero usted está reinando juntamente con Cristo. Usted tiene el mismo poder sobre los demonios que Jesucristo. Que no se haya dado cuenta de otra cosa. Oiga, que durante toda su vida cristiana nadie le haya dicho la verdad. No es culpa de Dios. Que usted lo hayan puesto temeroso de los demonios, que le hayan metido en la cabeza de que ¡ay! Un brujo me está haciendo hechicería. ¡Ay! Eso también a veces es negocio del ministro. Pero aquí dice que se cumplió la profecía del Salmo 110 y que juntamente con Jesucristo el Señor a usted y a mí nos sentó en lugares celestiales, sobre todo principado, sobre todo dominio, sobre toda autoridad, sobre todo nombre que se nombra, y te dio a ti el poder que le dio a Jesucristo sobre los demonios. Lo que pasa es que si no lo conocemos, no lo creemos, y si no lo creemos, no lo podemos ver ni disfrutar. Eso le quería decir por último. Hermano, entienda, usted no es un pobrecito. Usted supiera usted supiera lo que Dios te dio a ti y me dio a mí junto con nuestro Señor Jesucristo, su vida sería mucho mejor. Claro, hermano, porque es que no nos dijeron toda la verdad. Vuelva a leer eso en la casa y se dará cuenta. Y lo dio, óigame, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y el versículo 23 es más contundente. La cual es su cuerpo, la iglesia. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Déjeme darle una noticia, usted es la plenitud de Cristo. No vuelva a decir que pobrecito yo, que es que la lucha, que es que la tribulación, que es que... No, hermano. El día que usted se da cuenta que usted está por encima de todo eso, y usted señorea sobre los demonios, que se le dio el poder para gobernar, para señorear sobre los demonios, ya usted no vuelve a decir que pagando el precio, que el sufrimiento, que la lucha, que la prueba. Sí, esas cosas vienen, pero no es porque usted sea un pobrecito, no es porque Dios se lo haya dado, hermano, lo haya puesto en las manos de un demonio, del mismo Satanás, para que lo azoten. No. En la formación y en el perfeccionamiento, claro que somos probados, pero eso no tiene por qué volverse una catástrofe, hermano, ¿no? ¿Sabe qué es lo más fuerte para usted y para mí? Las consecuencias que vienen por nuestra desobediencia. La formación que tenemos como hijos de Dios, cuando el Señor nos dice, niéguese a sí mismo. Eso sí es difícil, pero no tiene por qué estar el diablo por ahí, porque si usted no convierte la prueba en tentación, pues hermano, no hay problema, superamos la prueba y seguimos adelante en victoria en Cristo.